Alwaistojeter una Peeta dormía plácidamente sobre la mesa del escritorio. Las clases de etiqueta le parecían cansinas. No era para menos, cualquier joven de 14 años pensaría igual. Y aún más, cuando había sido obligado a aprender desde muy pequeño. Peter lo observaba divertido. Había visto la oportunidad de hacerle una broma. Al no tener mucho tiempo para divertirse, se tenía que aprovechar. Así lo hizo, tomó la tinta y con su dedo índice, le dibujó unos bigotes. Al instante se echó a reír. Peeta en consecuencia se despertó. Sin comprender lo que sucedía, adormilado se talló los ojos. ¿Qué pasa? Peter seguía, riendo. Ya que al tallarse los ojos, se había manchado alrededor. Ahora, daba un aspecto similar al de un cachorro dálmata. Peeta se miró las manos y entonces lo comprendió. Él también jugaría. Tomó el tintero, y se untó los dedos. Y así mientras su hermano reía, le estampó los dedos en la cara. Dibujando al azar. Las risas se hicieron más estridentes. Los jóvenes hermanos se estaban divirtiendo de lo lindo. Mientras aún jugaban, unos pasos resonaron por el pasillo continuo. Pero, estaban tan inmersos, que no lo notaron. La puerta se abrió de golpe y entró un anciano de mediana estatura, con unos ojos azules que parecían amenazantes. Los hermanos dejaron de reír. Era su profesor, un hombre muy estricto. Como era de esperar, ambos fueron reprendidos y castigados. Pero después de ese incidente, ambos jóvenes habían pensado en un plan. Uno que pondrían en práctica. Harían como su hermano mayor, Tony. Se escaparían de la mansión. Estaban fastidiados de estar siempre en la mansión familiar. Siempre encerrados, estudiando. No habían disfrutado de una infancia y tampoco estaban disfrutando de su adolescencia. Se les trataba como adultos, pero no les daban libertad, como los mayores tenían. La educación era rígida, nada flexible. Así que comenzaron a escaparse, después de hacer los deberes, a oscuras, solo iluminados por la luna. Luna que cambiaba de estado, como dictaba su naturaleza. Añoraban poder llevar una lámpara de queroseno, para poder ver con más claridad, pero no podían. Si la llevaban les podían descubrir. Lo que implicaba un castigo, para nada piadoso. Solo Tony llevaba una lámpara. Lámpara que escondía bajo una capa con la que se cubría al salir. No es que Tony fuera malo, no, era todo lo contrario, muy amable, con un carácter muy similar al de Peeta. Lo que ocurría es que, no querían que él supiera, que tenía dos sombras, que se le desprendían al entrar al bosque. A ellos no les importaba, a dónde iba todas las noches. Solo lo veían desaparecer, en la espesura del bosque, yendo hacia la zona más peligrosa. Y si llegaron a tener curiosidad, no había sido tan grande, como para hacer frente al miedo que les daba. La profundidad del bosque, que ya no era propiedad de su familia, y de donde por cierto, se contaban muchas cosas. Desde aparecidos, fantasmas, y donde incluso según las malas lenguas, se aparecía el diablo, para ofrecerte un trato. Esos rumores les daban miedo, aunque no lo admitían. Tony ya tenía 18 años, mientras que Peeta solo 14 y Peter 15. No eran muchos años de diferencia, pero para ellos, Tony ya era un hombre, y es que era imponente con su altura, su cuerpo musculado, su fuerza, su rostro cuadrado, enmarcado por sus pómulos, que lo hacía ver tan varonil y todo en conjunto tan adulto. Si algo llegaba a ocurrir, estaban seguros de que él solo se las podría apañar, sin problema alguno. Además parecía tan despreocupado, así que comprendieron que de seguro, ya tenía mucho tiempo, escapándose por las noches. Ellos lo acababan de descubrir medio año atrás, de pura casualidad. Es bueno salir, pero sería mejor poder hacerlo de día, comentó Peter. Sí, así ya no tropezaremos. Le dio la razón, Peeta, quien se restregaba la pierna. ¿Y si hablamos con padre? No creo que nos deje, Peter, comentó Peeta desanimado. Claro que sí. Solo hay que saber decírselo y también cuándo. Yo me encargaré.
Bueno, si tú lo dices, la voz de Peeta denotaba que no tenía fe. ¿Oye? ¿Y Tony a dónde crees que vaya? Seguro se reúne con una moza. Lo mejor será que no interfiramos. Los hermanos regresaron a casa en silencio, donde cada uno fue a su habitación. Peeta se quedó pensando si era posible que Tony tuviera una novia. Y si la veía clandestinamente, era porque seguramente no tendrían la bendición de padre, lo que implicaba que tendrían un mal futuro. Después de pensarlo se quedó dormido. 10 minutos después, llegó Tony cubierto con la capa. Entró en su habitación. Se la quitó. Su sonrisa era amplia, como todas las noches, cuando regresaba, la lámpara iluminaba su rostro, lleno de la alegría más genuina, que era provocada por su gran amor secreto. Estaba locamente enamorado. Todavía tenía en su piel rastros de los besos que le otorgaban esos labios que le pertenecían solo a él, y que a su vez, él recompensaba con la misma fidelidad. Colocó la lámpara en su escritorio de madera de caoba y la apagó dejando todo en penumbra después de sus clases, mientras todos comían en el comedor. Peter pretendía pedirle a su padre que les dejara salir a tomar el sol. Lamentablemente, no pudo ser, por culpa de su madre. ¿En serio dejarás que el viejo traiga a sus nietas? Dejó caer su madre. Los dos hermanos se miraron extrañados. Excepto Tony, ya que parecía al tanto del tema. El señor Mellark suspiró. Sí. No le veo inconveniente alguno. Sinceramente, no creo que sea lo conveniente. Es decir, teniendo el origen que tienen, bien podrían ser. El rostro del patriarca adquirió un semblante enfadado. Aún así mantuvo la compostura. Estela, el origen no determina quién serás. Eso depende de la educación. Sus padres eran personas de bien y el profesor Snow se encargará. Dime cómo pretendes que sean personas de bien si le impides a su abuelo educarlas. Inquirió, con la esperanza de hacerla entrar en razón. Pero su esposa se mostró firme. Insisto, tenemos 3 hijos y alguna de esas podría pervertir a uno de nuestros pequeños, rebatió exaltada. Entonces los 3 hermanos se dirigieron miradas alarmadas. ¿Pervertidas? ¿Por qué usar ese término tan desagradable en la mesa? El patriarca inhaló. Son muy pequeñas. La menor tiene 10 años, mientras que la mayor tiene 14. Pues no lo permitiré. Toda la compostura que había tenido el señor Mellark lo abandonó. La molestia era tanta que devoró la calma. Su esposa había estado durante días hablando sobre ello. Con su mano hecha puño, golpeó la mesa. El golpe causó 2 grandes daños. A la mesa de roble, importada desde Italia, que había sido tallada por un gran escultor, y en la mano del hombre, pero la molestia le impidió sentir gran parte del dolor. Yo soy la cabeza de la familia. Las propiedades son mías y yo elijo quién vive y quién se va. El rostro del hombre era de un rojo peligroso. Uno que espantó a todos, en especial a Tony, ya que le había recordado el color que según las lecciones del padre de la iglesia del pueblo adquirían muchos de los demonios que castigaban a las personas en el infierno. Demonios que tenían como misión castigar a los pecadores. Te he hecho caso en muchas cosas, Estela. Pero en esta no. Pues me voy. Sentenció la mujer. El señor Mellark rió de forma irónica. Ajá. Dime qué sabes hacer. Nada. Las mujeres no son nada para la sociedad, no, si no tienen un hombre. Tú me obligas. Yo no te obligo a nada, Estela. Sí, porque quieres meter esas descendientes de cortesanas tunantes. Le espetó. Las 2 palabras calaron en la mente del patriarca, cortesanas tunantes. Dirigidas 2 huérfanas inocentes. Esas palabras corresponden más a una mujer como Pooh que a 2 chiquillas, observó arrastrando las palabras, intentando controlar su ira. El rostro de su mujer se contrajo en una mueca de desagrado e indignación. Mientras que los hermanos miraban la escena con tristeza. Sus padres discutían.
Sabían el significado de las palabras, las cuales eran muy hirientes. Y con respecto a irte, adelante, esposa mía, no te detendré. ¿Dejarás que me vaya?, exclamó sorprendida. Sí, si es lo que quieres. Finalizó el patriarca, se talló los labios con la servilleta de lino y después salió del comedor. Como una ráfaga de viento. Su madre hizo lo mismo y fue tras él. Una vez solos los hermanos, se miraron mortificados. ¿Qué es lo que pasa?, preguntó Peeta. Snow traerá a vivir a sus nietas, respondió Tony, atrayendo las miradas interesadas de sus hermanos menores. Sus familiares murieron en un accidente. Solo ellas sobrevivieron. Así que Snow las cuidará, creo que su abuelo. ¿Y tú cómo sabes eso?, quiso saber Peeta. Lo escuché sin querer, respondió encogiéndose de hombros. ¿Espiaste? Fue más una acusación que pregunta, por parte de Peter. No, respondió tajante. Vale, no te enojes, Tony, dijo Peter y Tony se relajó. ¿Y ustedes qué opinan de que vengan las niñas?, preguntó Peeta. Me da igual, admitió Tony con desinterés. Sería genial. La mayor podría ser atractiva y quizás hasta divertida. Sería genial una chica de nuestra edad y sobre todo que no sea una negrasa. Ante el comentario, Tony puso los ojos en blanco, y Peeta frunció el ceño disgustado. Además, las mujeres no te golpean y te obedecen. Finalizó con la observación. ¿Y tú, Peeta, qué opinas? Peeta lo pensó. No sabía qué esperar, así que solo improvisó. Creo que no estaría mal. Aunque dudo que quiera convivir con nosotros. No es lo adecuado. Seguro se la pasará bordando. Como madre, sus padres habían muerto. No estaba segura de nada más. Sus padres habían muerto. El dolor se le colaba en el pecho y hacía que doliera. Un dolor tan particular, tan intenso, tan real y a la vez tan ficticio. No era un dolor físico. Era del tipo que su padre llamaba dolor del alma. Un dolor para el que no había ni hierbas, ni remedio alguno. Era un dolor que permanecía ahí, calando en el alma, en el pecho, dejando cicatrices invisibles, que nunca se borraban. Sentía que su mundo había terminado. Había caído desde lo más alto. Como cuando te caes de la copa más crecida de un árbol. Así se había sentido, cuando vio los cuerpos inertes de sus padres. El instante después del impacto, fue uno más que doloroso, un momento que aún no superaba y nunca lo haría en verdad. ¿Cómo superar la muerte de tus padres? Una pregunta muy difícil y para la que no había respuesta, y aunque la hubiera, a ella no se le pasaba por la mente. Solo sabía una cosa. Sus padres habían muerto. No quería comer, ya no tenía hambre, no quería hablar, el nudo en la garganta se lo impedía. El frío era permanente, no menguaba en ningún momento. Ya no le importaba que Galen no la viera más que como amiga, tampoco le importaba si sus composiciones eran dignas. Nada de lo que le importaba antes lo hacía ahora. Solo quería volver al pasado y quedarse estancada ahí. La única que lograba traerla de vuelta era su pequeña hermana, para la que fingía estar entera. Porque antes que ella misma, estaba Prim. No podía dejarla sola, desanimada ni llorando. Era su deber, su obligación, y no podía expresar abiertamente lo que sentía. Se ponía una máscara de entereza, para no poner más triste a Prim. Tan indefensa, que solo la tenía a ella. A su hermana mayor. Aunque la hermana mayor no tenía a nadie más.